2. En aquel momento el insólito rumor de las ruedas de un carruaje y del galope de muchos caballos sobre la carretera atrajo nuestra atención. Parecía aproximarse descendiendo de la colina que dominaba el viejo puente. Muy pronto, un pequeño tropel desembocó por aquel punto. Primero cruzaron el puente 2 caballeros. Luego apareció un carruaje tirado por 4 corceles. Y finalmente, otros 2 caballeros que cerraban el cortejo. Parecía el coche de una persona de rango. Nuestra atención quedó prendida en aquel espectáculo inusitado, que no tardó en hacerse aún más interesante, porque cuando apenas habían pasado la curva del puente, uno de los caballos del tiro se desbocó, y contagiando su pánico a los otros, arrancó a todo el tiro con un galope desenfrenado, irrumpiendo entre los caballeros, que precedían al carruaje, y avanzando hacia nosotros con la violencia y la furia de un huracán. En aquel momento culminante, la escena adquirió caracteres de tragedia, debido a unos gritos femeninos procedentes del interior del vehículo. Mi padre permaneció en silencio mientras nosotras lanzábamos exclamaciones de terror. El final no se hizo esperar. El punto de enlace de la carretera con el puente levadizo estaba delimitado a un lado por un soberbio tilo, y al otro por una cruz de piedra. Los caballos que marchaban a una velocidad vertiginosa se desviaron asustados al ver la cruz, arrastrando las ruedas contra las raíces salientes del árbol. Asustada por lo que podía ocurrir, me tapé el rostro con las manos, no resistiendo la idea de ver cómo la carroza se salía del camino. En aquel mismo instante, oí el grito de mis compañeras, que estaban un poco más adelantadas que yo. Abrí los ojos, impulsada por la curiosidad, y contemplé una escena sumamente confusa. 2 caballos yacían en el suelo. El carruaje estaba volcado, apoyado sobre uno de sus lados, con 2 ruedas al aire. Los hombres se afanaban arreglando el vehículo, de cuyo interior había salido una señora de aspecto autoritario, que retorcía nerviosamente entre sus manos un pañuelo. Ayudamos a salir del carruaje a una joven, al parecer desmayada. Mi padre se había acercado a la señora de más edad, sombrero en mano, ofreciéndole ayuda y cobijo en el castillo. La señora no parecía oír nada, y solo tenía ojos para la frágil muchachita, que había sido reclinada en el respaldo de un banco. Me acerqué. La joven había perdido el conocimiento, pero sin duda estaba con vida. Mi padre, que se preciaba de tener algunos conocimientos médicos, le tomó el pulso y aseguró a la señora, que se había presentado a sí misma como madre de la joven, que la pulsación, si bien débil e irregular, era perceptible. La señora juntó sus manos y alzó los ojos al cielo, al parecer en un momentáneo transporte de gratitud. Luego, repentinamente, se desahogó haciendo gestos teatrales que, sin embargo, son espontáneos en cierto tipo de personas. Era una mujer de buen ver, que en su juventud debió haber sido seductora. Delgada, aunque no flaca, iba vestida de terciopelo negro. Su pálida fisonomía conservaba una expresión orgullosa y autoritaria, a pesar de la agitación del momento. ¡Qué desgracia la mía!, exclamó, retorciéndose las manos. Estoy efectuando un viaje que es cuestión de vida o muerte. 1 hora de retraso puede tener consecuencias irreparables. No es posible que mi hija pueda restablecerse del golpe recibido y continuar un viaje cuya duración no es posible prever. Deberé dejarla forzosamente en el trayecto. No quiero correr el riesgo de llegar con retraso. ¿A qué distancia se encuentra el pueblo más próximo? Es necesario que la lleve hasta allí para recogerla a mi regreso. Y pensar que tendré que pasar por lo menos 3 meses sin ver a mi querida hija, sin tener noticias suyas. Tiré a mi padre de la chaqueta y le susurré al oído: «Padre, dile que la deje con nosotros. Me gustaría mucho, hazlo por mí». Si la señora quiere confiar su hija a los cuidados de la mía y de nuestra ama, la señora Perrodón, si permite que su hija se quede con nosotros, bajo mi responsabilidad, hasta su regreso, lo consideraremos como un gran honor.
y tendremos para ella los cuidados y la devoción que el deber de la hospitalidad imponen», dijo mi padre solemnemente. «No puedo aceptarlo», respondió la desconocida, con mucha circunspección. «Sería abusar demasiado de su amabilidad. Al contrario, nos haría un gran favor. Precisamente vendría a llenar un inesperado vacío. Hoy mismo mi hija ha sufrido una gran desilusión debido a la noticia de que se ha frustrado una visita que esperábamos. Si confía su hija a nuestros cuidados, será su mejor consuelo». En el aspecto y actitudes de aquella señora había algo tan especial e imponente, y en cierto sentido fascinante, que aun prescindiendo del séquito que la acompañaba, daba la impresión de ser una persona de rango. Entretanto el carruaje había sido levantado y los caballos, ya calmados, estaban de nuevo enganchados. La señora dirigió a su hija una mirada que a mí no me pareció afectuosa, como era de esperar después de la terrible escena, y seguidamente llamó a mi padre con un gesto, y se apartaron unos pasos de nosotros. Mientras hablaba, la señora mantuvo una expresión fría y grave, muy poco acorde con su anterior conducta. Conversaron unos minutos. Luego la señora regresó y dio unos pasos hacia su hija, que yacía entre los brazos de la señora Perrodón. Se arrodilló a su lado y le susurró algo al oído. La besó apresuradamente y luego entró precipitadamente en el carruaje, cerrando la portezuela, mientras los portillones trepaban al pescante y los batidores espoleaban sus caballos. Los postillones hicieron restallar sus látigos y los caballos se lanzaron al galope. El carruaje desapareció entre una nube de polvo, seguido de los dos caballeros que cerraban el cortejo. Seguimos con la mirada su carrera, hasta que desapareció definitivamente entre la niebla y dejó de oírse el chirrido de sus ruedas y fragor de los cascos de los caballos lanzados al galope. Para demostrar que no habíamos sido víctimas de una alucinación, quedaba entre nosotros la muchacha, que precisamente en aquel momento estaba recobrando el sentido. No pude verla, porque tenía el rostro vuelto hacia la parte opuesta al lugar donde yo me encontraba. Pero oí su voz, muy dulce, que preguntaba en tono suplicante: «¿Dónde está mi madre? ¿Dónde estoy? No veo el carruaje». La señora Perrodón contestó a sus preguntas lo mejor que pudo, y paulatinamente la joven fue recordando lo que había sucedido. Al enterarse de que nadie había sufrido el menor daño, quedó muy aliviada. Pero cuando le dijimos que su madre la había dejado a nuestro cuidado, y que tardaría unos 3 meses en regresar a buscarla, se echó a llorar. Iba a acercarme a ella para ayudar a la señora Perrodón en sus esfuerzos por consolarla. Pero la señorita Lafontaine me detuvo diciendo: «No se acerque a ella, señorita. En el estado en que se encuentra, no podría soportar más de una persona a la vez». Pensé que podría visitarla en cuanto la hubieran acomodado en su habitación. Entretanto, mi padre había enviado en busca del médico, que vivía a unas 2 leguas de distancia, y ordenó preparar una habitación para alojar a la muchacha. La desconocida se puso en pie, y apoyándose en el brazo de la señora Perrodón, cruzó lentamente el puente levadizo y entró en nuestro jardín. La camarera la acompañó inmediatamente a la habitación que le había sido destinada. «¿Le agrada nuestra invitada?», pregunté a la señora Perrodón. «Dígame, ¿qué impresión le ha causado?». «Me agrada mucho», contestó. «Creo que es la muchacha más bonita que he visto en toda mi vida. Tiene aproximadamente la edad de usted, y es verdaderamente encantadora». «¿No se han dado cuenta de que en el carruaje había otra persona?», intervino la señorita Lafontaine. «Una mujer que ni siquiera ha asomado la cabeza». «No la habíamos visto». La señorita Lafontaine nos describió a un extraño personaje, vestido de negro, con un turbante rojo en la cabeza, que miraba continuamente por la ventanilla, haciendo gestos y muecas de desprecio en dirección a las 2 mujeres. Tenía unos ojos saltones y sus dientes salientes parecían los de una arpía.
¿Han notado ustedes el desagradable aspecto que tenían los sirvientes? Preguntó a su vez la señora Perrodón. Sí, convino mi padre. Parecían mastines. Nunca había visto tipos como esos. Espero que cuando crucen el bosque no desvalijen a la señora. Pero deben de ser unos bribones muy hábiles. Lo han arreglado todo en un momento. Quizás estaban cansados del largo viaje, dijo la señora Perrodón. Además de su aspecto poco recomendable, tenían la cara demacrada y parecían estar furiosos. Debo confesar que han despertado mi curiosidad, pero confío en que la muchacha nos lo explicará todo mañana, cuando se encuentre mejor. No creo que lo haga, dijo mi padre con una sonrisa ambigua, como si supiera más de lo que decía. Esto excitó mi curiosidad por saber lo que la señora vestida de negro le había dicho a mi padre en el curso de la breve conversación que sostuvieron. Apenas me quedé a solas con él, intenté sonsacarle. Mi padre no se hizo rogar. No hay ningún motivo para que te lo oculte. La señora me dijo que temía dejarnos a su hija, porque se trata de una muchacha de salud delicada, y tiene los nervios alterados, aunque no padece ataques ni alucinaciones. ¿No te parece algo raro que te dijera esto? No tenía ninguna necesidad de aclarar ese extremo. De todos modos, eso es lo que me dijo, me interrumpió mi padre. Me explicó que está efectuando un largo viaje, de vital importancia para ella. Está obligada a viajar con la mayor rapidez y discreción posibles. Dentro de 3 meses, vendrá a recoger a su hija. Entretanto, no debe decir nada acerca de su personalidad y del lugar a donde se dirige. Al pronunciar la palabra discreción, la ha subrayado con una pausa, mirándome a los ojos con cierta dureza. Creo que es importante. ¿Has visto la rapidez con que se ha marchado? Espero no haber cometido una tontería al hacerme cargo de esa muchacha. 3. Aunque el médico no llegó hasta la 1 de la madrugada, no pude irme a la cama. Cuando el doctor regresó al salón, su informe fue muy optimista. La paciente se había levantado y su pulsación era regular. No tenía ninguna herida y el trauma nervioso no había dejado huella. Nada se oponía a que yo la visitara, si ella lo consentía. En consecuencia, le envié recado por medio de la camarera, preguntándole si podía hacerle una breve visita. La camarera regresó inmediatamente, diciendo que la joven se alegraría mucho con mi visita. No perdí un solo instante. Habíamos alojado a nuestra invitada en una de las habitaciones más hermosas del castillo. La joven estaba recostada, a la luz de los candelabros, en la cabecera de la cama. Su graciosa figura aparecía envuelta en una bata de seda recanada de flores y orlada con una cinta de raso que su madre le había echado a los pies cuando aún estaba en el suelo. Pero apenas me acerqué a la cama para saludarla, algo me hizo enmudecer y retroceder unos pasos. Trataré de explicarme. El rostro que tenía ante mí era el mismo que se me había aparecido durante aquella terrible noche de mi infancia. El rostro que tanto me había impresionado y sobre cuya aparición había reflexionado durante años, horrorizándome en secreto. Era un rostro encantador, y su expresión conservaba la melancólica dulzura que tenía cuando lo vi por primera vez. De repente se iluminó con una sonrisa, como si también la joven acabara de reconocer a una vieja amiga. Se produjo un silencio que duró unos instantes. Finalmente, la joven habló. Yo no podía hacerlo. ¡Qué raro!, exclamó. Hace unos años vi tu rostro en sueños, y desde entonces me ha obsesionado de tal modo que no he podido olvidarlo. Sí que es curioso, dije tratando de sobreponerme al horror que me había impedido pronunciar una palabra hasta aquel momento. También yo te vi hace unos años, 12 exactamente. No sé si en un sueño o en la realidad. Y tampoco he podido olvidar tu rostro desde entonces.
Su sonrisa se hizo más dulce y desapareció el aire de curiosidad que había notado en los primeros momentos en la joven. Me sentí más confiada, y cumplí con mis deberes de anfitriona, dándole la bienvenida a nuestro hogar y expresándole la satisfacción que a todos los de la casa, y especialmente a mí, nos había producido su imprevista llegada. Mientras hablaba, le cogí la mano. Yo era algo tímida, hecho muy comprensible si se tiene en cuenta la soledad en que vivía. Pero aquella situación especial me hizo elocuente, casi audaz. La joven apretó súbitamente mi mano y la estrechó entre las suyas, mirándome con sus ojos brillantes. Sonrojándose sonrió de nuevo y contestó a mi saludo. Aunque yo no me había recobrado del todo de mi primera impresión, me senté a su lado y la joven me dijo: «Ante todo, es necesario que te cuente cómo y dónde te vi por primera vez. Es realmente extraordinario que nos hayamos soñado mutuamente, tal como somos ahora, a pesar de que el sueño tuvo lugar cuando éramos unas niñas. Yo no tenía más de 6 años. Desperté de repente de un sueño agitado y me pareció encontrarme en una habitación muy distinta a mi nursery, una estancia cuyas paredes estaban revestidas de madera de color oscuro, y que aparecía llena de camas, sillas y otros muebles. Recuerdo que las camas estaban vacías, y que en la habitación no había nadie más que yo. Contemplé la habitación con gran curiosidad, admirando, entre otras cosas, un gran candelabro de hierro de 2 brazos, que reconocería entre 1000 si volviera a verlo. Luego me subí a una de las camas para llegar hasta la ventana, pero en aquel mismo instante oí un llanto procedente de una de las camas. Entonces fue cuando te vi. Eras tal como ahora te veo, una muchacha bellísima, de cabellos dorados y enormes ojos azules. También tus labios eran los mismos. Tu modo de mirar me conquistó inmediatamente. Salté a la cama y te abracé. Creo que nos quedamos dormidas durante un rato. Me despertó un grito. Te habías despertado y estabas chillando. Me asusté y caí al suelo, donde perdí el conocimiento. Cuando recobré el sentido, me hallaba de nuevo en mi casa, en mi habitación. Nunca he podido olvidar tu rostro. No es posible que todo aquello fuese un simple sueño. Realmente, la muchacha que vi eres tú». Le conté entonces mi visión, que suscitó en mi nueva amiga una admiración que no me pareció simulada. «No sé cuál de las dos se asustó más», dijo sonriendo. «Si no hubiera sido tan encantadora, creo que me habría asustado más». ¿No te parece que lo mejor será pensar que nos conocimos hace 12 años, y que por tanto somos viejas amigas? Yo por lo menos creo que desde nuestra infancia estábamos predestinadas a serlo. Y por mi parte, nunca he tenido una verdadera amiga. ¿La encontraré ahora?». Suspiró y me miró apasionadamente con sus hermosos ojos negros. En realidad, aquella joven me atraía de un modo inexplicable, pero al propio tiempo me inspiraba una indefinible repulsión. Sin embargo, pese a lo contradictorio de mis sentimientos, lo que predominaba era la atracción. Aquella joven desconocida, hasta cierto punto, me interesaba y me conquistaba. Era tan hermosa y fascinante. Recuerdo que noté en ella cierto cansancio, y me apresuré a desearle las buenas noches. Añadí: «Será mejor que esta noche duerma una camarera contigo. Fuera, en el pasillo, me aguarda una sirvienta. Es muy seria, y no te molestará». «Eres muy amable», respondió la joven. «Pero si hay otra persona en mi habitación, no puedo dormir. No necesito ayuda, y quiero confesarte una pequeña debilidad mía. Tengo horror a los ladrones. En cierta ocasión, mi casa fue desvalijada y asesinaron a 2 camareras. Desde entonces tengo la costumbre de cerrar la puerta con llave. Tendrás que disculparme, pero no puedo evitarlo». Durante un rato me retuvo entre sus brazos. Luego me susurró al oído: «Buenas noches, querida. Me desagrada separarme de ti,
pero es hora de descansar. Hasta mañana. No pasaremos mucho rato separadas. Se dejó caer sobre la almohada suspirando, mientras sus hermosos ojos me contemplaban con expresión amorosa y melancólica. Suspiró de nuevo. Buenas noches, amiga mía. Los jóvenes se enamoran y encariñan al primer impulso. Me lisonjeaba el evidente afecto que me demostraba aquella joven, aunque me parecía que yo no había hecho nada para merecerlo. Me encantó la confianza que me había demostrado desde el primer momento. Parecía indudable que estábamos predestinadas a ser amigas íntimas. Llegó el día siguiente y volvimos a vernos. Su compañía me hacía feliz por muchas razones. A la luz del día, no había perdido su encanto. Era sin duda la más hermosa criatura que jamás había visto, y el desagradable recuerdo que conservaba de su aparición en el curso de mi sueño infantil se había trocado en una placentera sensación. La joven me confesó que también ella había experimentado un sobresalto al reconocerme, y el mismo sentimiento de repulsión que se mezclaba a mi simpatía. Las dos nos reímos de nuestro asombro. 4. He dicho que había en ella muchas cosas que me fascinaban, pero también otras que me desagradaban. Empezaré por describirla físicamente. Era de estatura mediana, delgada y de formas muy armoniosas. Aparte de que sus movimientos eran lánguidos, verdaderamente muy lánguidos. Nada en su aspecto denotaba que estuviera enferma. Tenía una tez sonrosada y luminosa, y sus facciones eran pequeñas y correctas. Sus ojos eran negros y brillantes. Sus cabellos realmente espléndidos. No he visto nunca una cabellera tan larga y sedosa como la suya cuando la soltaba sobre sus hombros. A menudo sumergía mi mano entre sus cabellos y reía tontamente ante lo insólito de su peso. Eran unos cabellos mórbidos y vivos, de color castaño oscuro con reflejos dorados. Me gustaba sentirlos en mi mano y luego soltarlos, mientras mi amiga, sentada en un sillón, hablaba sin cesar. Me gustaba retorcerlos, entrelazarlos, jugar con ellos. ¡Cielo santo! Si lo hubiese sabido todo. He señalado que algunas de sus particularidades no me convencían. He dicho que la confianza que me había otorgado desde el primer momento me había conquistado. No obstante, todo cuanto hacía referencia a ella misma, a su madre, o a cualquier aspecto de su vida particular o familiar, despertaba en la joven una extraña reticencia. Desde luego, no era razonable por mi parte insistir en esos aspectos, y tal vez no me portaba bien. Mi obligación era la de respetar la solemne orden dada a mi padre por la señora vestida de negro. Pero la curiosidad es un sentimiento que carece de escrúpulos. Y ninguna muchacha soporta de buen grado verse desilusionada por lo que le interesa. ¿Qué podía haber de malo en el hecho de que mi amiga me contara lo que tan ardientemente deseaba saber? ¿Acaso no tenía confianza en mi sentido del honor? ¿Por qué no me creía cuando le aseguraba que jamás divulgaría una sola palabra de lo que me dijera? Su persistente negativa, acompañada siempre de una sonrisa, me parecía una actitud totalmente en desacuerdo con su edad. No puedo decir que el hecho fuera motivo de discusiones entre nosotras, porque resultaba imposible enfadarse con la joven. Tal vez lo inconveniente e incluso descortés fuera mi insistencia, pero me sentía realmente acuciada por la curiosidad. Sus explicaciones no me aclaraban nada, o por lo menos eso creía yo. Pueden resumirse en 3 vagas revelaciones. La primera era su nombre, Carmila. La segunda, que los miembros de su familia eran nobles o intelectuales. Y la tercera, que su casa estaba situada al occidente de la nuestra. No me dijo su apellido, ni sus títulos nobiliarios, ni el nombre de sus propiedades, ni siquiera la región donde vivía. Y no es que yo la atosigara continuamente con mis preguntas. Me limitaba simplemente a intercalarlas siempre que la ocasión era propicia,
Prefería las fórmulas indirectas. Una o dos veces, en realidad, la ataqué frontalmente. Pero cualquiera que fuese la táctica que empleaba, el resultado era siempre el mismo, un rotundo fracaso. Los reproches y las caricias no servían de nada, aunque debo confesar que sabía eludir las preguntas con una evidente destreza, y que parecía francamente disgustada por no poder satisfacer mi curiosidad. Siempre que se planteaba una de estas situaciones, me echaba los brazos al cuello, me estrechaba contra su pecho y apoyaba su mejilla en la mía, murmurándome al oído: «Querida, sé que tu corazón se siente herido. No me juzgues cruel. Me limito a obedecer una ley ineludible que constituye mi fuerza y mi debilidad. Si tu corazón está herido, el mío sangra con el tuyo. En medio de mi gran tristeza, vivo de tu exuberante vida, y tú morirás. Morirás dulcemente por la mía. Es algo inevitable, y así como yo me acerco a ti, tú a tu vez te acercarás a otros, y aprenderás el éxtasis de la crueldad, que es una forma del amor. No intentes saber nada más de mí, ni de mi vida, pero ten confianza con todo tu amor». Y después de haber hablado con una voz suave, queda, me estrechaba entre sus brazos, y sus labios, besándome tiernamente, me inflamaban las mejillas. Aquella excitación y aquel lenguaje me resultaban incomprensibles. Intentaba eludir sus abrazos, no demasiado frecuentes, pero me faltaban energías. Sus palabras resonaban en mis oídos como una canción de cuna y domeñaban mi resistencia, sumergiéndome en una especie de sopor, del cual solo despertaba cuando me libraba de sus brazos. Aquellas incomprensibles expansiones no me gustaban. Experimentaba una extraña y tumultuosa sensación, que si bien en cierto sentido me resultaba agradable, me inundaba al mismo tiempo de temor y de repulsión. Siempre que tenía lugar una de esas escenas, me sentía sumamente turbada, y al tiempo que aumentaba el placer que me producía, aumentaba también mi repugnancia. Sé que lo que acabo de explicar podrá parecer paradójico, pero no puedo expresar de otra forma lo que sentía. Han transcurrido 10 años desde que tuvieron lugar aquellos hechos, y la mano me tiembla aún al escribir acerca de la situación en que inconscientemente me vi envuelta. A veces, después de un largo período de indiferencia, mi extraña y bellísima amiga me cogía súbitamente la mano, estrechándomela con pasión. Se sonrojaba y me miraba con ojos ora lánguidos, ora de fuego. Su conducta era tan semejante a la de un enamorado, que me producía un intenso desasosiego. Deseaba evitarla, y al propio tiempo me dejaba dominar. Carmila me cogía entre sus brazos, me miraba intensamente a los ojos. Sus labios ardientes recorrían mis mejillas con 1000 besos, y con un susurro apenas audible me decía: «Serás mía, debes ser mía. Tú y yo debemos ser una sola cosa, y para siempre». Después se echaba hacia atrás, apoyándose en el respaldo del sillón, cubriéndose los ojos con las manos, y yo me sentía trastornada en lo más profundo de mi ser. «¿Qué quieres decir con tus palabras?», intentaba saber. «¿Te recuerdo acaso a alguna persona a la que amaste mucho? No me gusta que me hables así. Cuando lo haces, no pareces la misma. Y tampoco yo me reconozco a mí misma cuando me miras y me hablas de este modo». No hallaba una explicación satisfactoria a aquellas efusiones. Sin embargo, no parecían afectadas ni falsas. Indudablemente, se trataba de una explosión espontánea de un instinto o sentimiento reprimido. ¿Acaso Carmila sufría alucinaciones? ¿Estaría loca, a pesar de lo que afirmó su madre antes de marcharse? ¿O se trataba simplemente de una argucia romántica? En más de una ocasión, había leído la historia de un joven que se introducía en casa de su amada vestido de mujer, y con la ayuda de una aventurera. ¿Sería este el caso?
La hipótesis lisonjeaba mi vanidad, pero no tenía la menor consistencia. Durante largos períodos de tiempo, yo no representaba absolutamente nada para Carmila, la cual se limitaba a dirigirme alguna mirada ardiente, eso sí. Y aparte de aquellos fugaces momentos de excitación, sus modales eran absolutamente femeninos. Sus costumbres, por otra parte, eran bastante raras. Generalmente se levantaba muy tarde, nunca antes del mediodía. Entonces tomaba únicamente una taza de chocolate muy caliente. A continuación paseábamos juntas un rato, muy corto, ya que no tardaba en sentirse fatigada. Regresábamos al castillo o nos sentábamos en un banco, debajo de los árboles. Lo más curioso era que su languidez física no iba nunca acompañada de postración mental. Su conversación era siempre chispeante y vivaz. De cuando en cuando hacía alguna vaga alusión a su hogar, a su infancia o a algún recuerdo de su existencia, y a través de sus palabras se adivinaba que sus hábitos y costumbres eran muy dispares a los nuestros. De esas ocasionales alusiones, llegué a colegir que su país natal estaba mucho más lejos de lo que había creído al principio. Una tarde en que nos hallábamos sentadas bajo los árboles, desfiló ante nosotros un cortejo fúnebre. Se trataba del entierro de una muchacha muy bonita, y a la cual yo conocía porque era hija del guarda forestal. El pobre hombre marchaba detrás del féretro que contenía los restos de su querida y única hija, y parecía tener el corazón destrozado. Le seguían algunos aldeanos cantando un himno funerario. Cuando el cortejo pasó delante nuestro, me puse en pie en señal de respeto, y uní mi voz a las suyas. Mi amiga me tiró rudamente del vestido, y yo me volví sorprendida. En tono irritado me dijo: ¿Es que no te das cuenta de lo desafinado de sus voces? Pues a mí me parece un canto muy dulce, respondí, molesta por aquella intempestiva intromisión, y porque temía que los acompañantes del entierro observaran nuestra discusión. El canto continuó. «¡Me destrozan los tímpanos!», exclamó Carmila en tono rabioso, tapándose los oídos con las manos. «Detesto los entierros y los funerales. ¡Cuántas cosas inútiles! ¿Por qué tú has de morir? Todos han de morir, y todos después de la muerte son mucho más felices. Regresemos a casa». «Mi padre ha ido también al cementerio, ¿lo sabías?» «No, no me importa. Ni siquiera sé quién es el muerto», replicó mientras sus ojos centelleaban. «Se trata de aquella muchacha que hace unos 15 días creyó haber visto un fantasma. Desde entonces se ha ido empeorando, y ayer por la mañana falleció. No me hables de fantasmas. Esta noche no podría dormir. Espero que no haya una epidemia por estos alrededores. Existen algunos síntomas», continué. «La mujer del pastor murió hace una semana, y también dijo que había notado una extraña opresión en el cuello, como si alguien tratara de ahogarla. Mi padre dice que esas alucinaciones son frecuentes en los casos de fiebres epidémicas. La mujer se hallaba perfectamente el día anterior, pero después de aquella noche se debilitó inesperadamente, y al cabo de una semana falleció. Bien, supongo que ya habrán terminado con los cantos fúnebres. Nuestros oídos ya no se verán torturados de nuevo. Todas estas cosas me ponen nerviosa. Siéntate a mi lado más cerca. Cógeme la mano. Apriétala fuerte, más fuerte». Nos habíamos retirado unos pasos y Carmila se sentó en un banco. Su semblante se había transformado de tal modo que me asusté. Se había puesto pálida. Sus dientes rechinaban y apretaban los labios, sacudida por un continuo escalofrío. Todas sus energías parecían empeñadas en luchar contra aquel ataque. Finalmente profirió un ahogado grito, y se tranquilizó paulatinamente, superada la crisis de histerismo. «Esto sucede cuando se agobia a la gente con himnos funerarios», dijo. «No me sueltes. Me siento ya mucho mejor». Tal vez para desvanecer la profunda impresión que me había producido el verla sumida en aquella crisis,
Mientras regresábamos a casa, se mostró muy animada y parlanchina. Aquello pasó como una nube de verano. Pero aún tuve ocasión de asistir a una nueva explosión de cólera de Carmila. Cierto día, estábamos contemplando el paisaje desde uno de los grandes ventanales del salón, cuando vimos a un vagabundo que cruzaba el puente levadizo, encaminándose hacia el patio del castillo. Le conocía perfectamente. Cada 6 meses venía al castillo. Era un jorobado y su rostro tenía la expresión mordaz que suele verse en los hombres que son víctimas de una deformidad física. Llevaba una barbita oscura y puntiaguda, y al sonreír, abría la boca de oreja a oreja, mostrando unos dientes blanquísimos. Vestía con una zamarra de piel de búfalo, adornada con numerosas cintas y campanillas. De su espalda colgaban una linterna y 2 cajas, cuyo contenido me era ya conocido. En una de ellas guardaba una salamandra, y en la otra una mandrágora. Llevaba también un violín, una caja de amuletos contra el mal de ojo, y varios estuches de contenido diverso. Se apoyaba en un bastón de madera negra con una contera de cobre. Iba acompañado de un perro esquelético que le seguía fielmente a todas partes. Pero el animal se detuvo en medio del puente levadizo, erizó el pelo y prorrumpió en lúgubres aullidos, negándose a avanzar. Entretanto, el vagabundo había llegado al centro del patio, y quitándose el grotesco sombrero, se inclinó en una cómica reverencia. Luego empuñó el violín y empezó a tocar una alegre melodía, acompañándola con un canto tan desafinado y unos pasos de danza tan cómicos que me eché a reír a pesar de lo mucho que me habían impresionado los siniestros aullidos del perro. ¿Desean las señoritas comprar un amuleto contra el vampiro, que según he oído decir, merodea por estos alrededores como un lobo? Dijo el vagabundo, dejando caer el sombrero al suelo. La gente muere por doquier, pero yo tengo un talismán que no falla. Solo hay que coserlo a la almohada, y cuando el vampiro se presenta, puede uno reírse de él en sus propias barbas. Los amuletos consistían en unas cintas de papel trance con cifras y dibujos cabalísticos. Inopinadamente Carmila compró un talismán y yo la imité. El vagabundo nos observaba y nosotras sonreíamos divertidas, al menos yo. Pero de repente, mientras nos miraba, los ojos del vagabundo, unos avispados ojos azules, parecieron descubrir algo que por un instante atrajo su atención. Inmediatamente sacó un estuche de cuero repleto de toda clase de pequeños instrumentos de acero. «Mire, señorita», me dijo mostrándome el estuche. «Además de algunas actividades menos útiles, practico la de dentista». «¿Quieres callarte de una vez, animalucho? Si no paras de aullar, la señorita no oirá lo que le digo. Como le iba diciendo, soy dentista, y su amiga tiene los dientes más afilados que he visto en mi vida. Largos, afilados, puntiagudos, como una lanza, como un alfiler. Sí, los he visto perfectamente. Son unos dientes peligrosos. Yo entiendo de estas cosas, y aquí estoy con mi lima, mi punzón y mis pinzas. Se los dejaré redondeados y bonitos. Si la señorita consiente, en vez de dientes de pez, tendrá una dentadura digna de su belleza. ¿Se ha enfadado la señorita? ¿He sido demasiado atrevido? ¿La he ofendido?» Carmila, en efecto, le miraba con una expresión de odio. Se apartó de la ventana acusándome. ¿Y permites que ese charlatán me insulte de ese modo? ¿Dónde está tu padre? Quiero pedirle que lo eche del castillo. Mi padre hubiera ordenado que le apalearan, para quemarlo luego vivo. Sin embargo, en cuanto no tuvo ante sus ojos al hombre que la había insultado, su cólera desapareció tan rápidamente como había surgido. Al cabo de unos instantes, había olvidado ya al jorobado y sus extravagantes palabras. Aquella misma tarde mi padre llegó muy excitado.
Nos contó que se había presentado otro caso parecido a los anteriores, y de los cuales ya he hablado. La hermana de un colono de nuestra finca, que vivía a 1 milla de distancia de nuestro castillo, había enfermado repentinamente. Decía que había sido atacada por un ser monstruoso, y su estado se agravaba, lenta pero inexorablemente. En rigor, dijo mi padre, todo esto puede ser atribuido a causas naturales. Esos infelices se sugestionan con narraciones inverosímiles, y de este modo provocan sus alucinaciones. No deja de ser una cosa terrible, observó Carmila. Desde luego, asintió mi padre. Me asusta pensar que puedo ser víctima de una alucinación semejante. Aunque solo fuera una alucinación, ha de ser tan horrible como si se tratara de un hecho real. Estamos en las manos de Dios, afirmó mi padre. Nada puede ocurrir sin su consentimiento, y todo terminará bien para aquellos que le aman. Es nuestro Creador. Él nos ha hecho y cuidará de nosotros. Yo creo, replicó Carmila, que todas las cosas suceden por imperativo de la naturaleza, y que la enfermedad que se propaga por la comarca es también cosa de la naturaleza. ¿No le parece? Hoy vendrá el médico, dijo mi padre, eludiendo contestar a la pregunta de la muchacha. Me gustará saber qué opina el doctor de este fenómeno, y qué nos aconseja. Los médicos nunca me han servido para nada, replicó Carmila. ¿Has estado enferma?, le pregunté. Más enferma de lo que tú hayas estado jamás. ¿Hace mucho tiempo? Sí, mucho. Lo he olvidado todo, excepto el dolor y la debilidad. Entonces, ¿serías muy joven? Creo que sí. Pero no hablemos más de esto. No quieras hacer sufrir a tu amiga. Me miró lánguidamente a los ojos, y cogiéndome del talle, me sacó de la habitación. ¿Por qué se divierte tanto tu padre asustándome?, me preguntó, una vez estuvimos fuera, temblando ligeramente. No lo creas, querida. No es esa su intención. ¿Y tú? ¿Estás asustada? Lo estaría si pensara que también nosotras corremos el mismo peligro que esa pobre gente. ¿Te asusta la idea de la muerte? Desde luego. A todo el mundo le asusta esa idea. ¿Crees, por ejemplo, que es espantoso morir mientras se ama? 2 amantes que mueren juntos, y de este modo pueden vivir juntos para siempre. Las muchachas no son más que orugas, y solo se transforman en mariposas cuando llega el verano. Entre tanto son crisálidas y larvas, cada una con sus formas e inclinaciones particulares. Hay un cierto señor bufón que así lo cuenta. Por la noche vino el médico y se encerró con mi padre en su despacho, donde permanecieron durante largo rato. Era un médico con mucha experiencia, de unos 60 años. Su rasurado rostro aparecía tan liso como la superficie de una calabaza. Cuando salían del despacho, oí que mi padre decía riendo: «Me admira oír esas palabras en boca de un hombre tan sensato como usted. ¿Qué opina entonces de los hipogrifos y de los dragones?» También el médico se reía, sacudiendo la cabeza. En todo caso, la vida y la muerte han sido siempre un misterio, y sabemos muy poco acerca de lo que puede suceder. Se alejaron charlando, y yo no pude oír nada más. En aquel momento ignoraba cuáles habían sido las hipótesis aventuradas por el doctor, pero ahora creo adivinarlas.